Es el pasaje, para los que ya lo tengan, vamos a estar predicando hoy en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, el pasaje donde Jesús llega a aquel estante donde esperaban que se movieran las aguas. Así que cantemos, se mueven las aguas. Bendito Jesús, declaramos, Señor, que se mueven las aguas en este lugar. Oh Jesús, yo te pido que cierres tus ojos, tengas esa comunión con Dios. Oh, bendito eres, Padre. Oh Señor, declaramos que esta tarde se mueven las aguas, Jesús. Tienes que esperar a que un ángel descienda para mover las aguas del estanque. Oh sí, ya no tienes que esperar. Ya no tienes que esperar. Tu milagro ocurrirá que se mueve si lo crees. las aguas del estanque. Porque el maestro llegó. Oh sí, Señor. Ofrece la sanidad, las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrán. Se mueven las aguas en este lugar. Oh sí, Señor, se mueven las aguas, Jesús, en este lugar, en este momento, Señor. Son ellas todas las cosas negativas, Jesús, que nos impiden tener comunión contigo. Oh bendito Dios. Se mueven las aguas en este lugar. Oh sí, Señor, se mueven las aguas. Ya no tienes Ya no que tienes que esperar. Un milagro ocurrirá, un milagro va a ocurrir hoy. Decláralo con su boca. Oh sí, Jesús. Ya no tienes que esperar. Ya no más. Hoy tu vida Hoy tu vida cambiará si así tú lo quieres. Ponte en las manos de Jesús, porque el Maestro llegó. El Maestro está aquí y quiere tratar con tu vida, pero quieres que tú te rindas y que tú te entregues a Él. y no se detendrá. Se mueven las aguas En este lugar, decláralo, oh Señor, es removido todo lo negativo que no proviene de ti, Jesús. Es removido en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, Jesús. Tu nombre, Señor. se mueven las aguas en este lugar. Aguas de enojo son melodías. Todo enojo, toda cosa negativa, Señor. Oh bendito Dios. Todo lo que impida que nos acerquemos a ti, bendito Jesús, es removido en tu nombre. Lo declaramos, Jesús. Lo declaramos, Señor. Oh Jesús. Se mueven las aguas en este lugar. Se mueven las aguas en este lugar. Se mueven las aguas en este lugar. Se mueven las aguas, Señor. Declaramos, Jesús. Aguas de liberación, Señor. De restauración. Aguas de sanidad. Aguas de sanidad. Se mueven, se mueven, se mueven. Se mueven, Señor. Se mueven las aguas, Jesús. Se mueven. Glorificado seas, ¡Aleluya! Jesús, y exaltado por siempre, Señor. Bendito Dios. ¿Se mueve o no se mueve? Aleluya. ¿Cuánto quieren que se siga moviendo? Amén. ¿Están conmigo ahí? Juan capítulo 5. Vamos a recorrer durante todo este pasaje. Amén. Y es precioso, man, precioso la palabra que Dios tiene para nosotros hoy. Amén. Cuando pensamos en Dios y en sus planes, en su propósito, en su obra, en nuestras vidas, podemos pensar en una palabra, y es quiero iniciar sembrando en tu corazón, y es la palabra propósito. Digan todos conmigo, propósito. Digan, Dios es un Dios
de propósitos. Todo lo que hace, lo hace con un propósito. Todo lo que inicia, lo termina y lo termina cumpliendo su propósito. Dios siempre tiene un propósito en todo lo que hace, hasta lo más mínimo, hasta lo más insignificante, hasta lo que menos nosotros creamos que no tiene importancia. Dios siempre tiene un propósito. Toca ahí el que tiene al lado y dice: Dios tiene un propósito contigo. Amén. Dios lo tiene. ¿Usted lo cree o no lo cree? ¿Lo cree? Si usted lo cree, diga amén. Diga: Dios tiene un propósito conmigo. Ahí usted que está mirando, diga: Dios tiene un propósito conmigo. Yo no soy algo olvidado. Yo no soy algo que está abandonado. Yo no soy algo que no está tenido en cuenta. Diga conmigo: Dios tiene un propósito conmigo. ¿Amén o no? Amén. Y dice este pasaje, inicia de una forma muy interesante. Y dice: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Qué había en Jerusalén? Una fiesta. Dios tenía un propósito con Israel, ¿sí o no? Dios tenía un propósito con su pueblo. Dios formó ese pueblo con un propósito. Pero ¿sabe qué es lo triste? Lo triste es cuando el pueblo de Dios hace de sus propósitos lo más importante y tira a un lado los propósitos de Dios. Ahí es donde se pone triste el asunto. Cuando nosotros hacemos de nuestros propósitos lo más importante, ¿verdad? Y esto había pasado con este pueblo. Dios le había dado a aquel pueblo de Israel un propósito. ¿Cuál era? Aquel pueblo debía ser luz a las naciones. Debía ser sal en medio de aquella tierra de los gentiles, de tanta necesidad. Pero ellos se habían concentrado tanto en sus propósitos. ¿Y cuáles eran sus propósitos? Sus propósitos eran seguir manteniendo viva, hermosa y linda la religión y las fiestas que ellos sabían que celebraban, que Dios les había ordenado, pero ya le estaban dando más importancia que al verdadero propósito. Y lo vamos a ver. Dice versículo 1: después de estas cosas había una fiesta, diga fiesta, de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Cualquiera que lee ese pasaje hasta ahí dice: bueno, Jesús iba a la fiesta también, ¿sí o no? Ajá. Todos los judíos iban para Jerusalén en esa fecha porque había una fiesta. Año tras año, 3 veces al año, los judíos celebraban sus fiestas, diferentes fiestas con diferentes nombres. 3 veces al año todos los judíos de todas las partes de Israel iban a Jerusalén a celebrar estas fiestas. O sea, año tras año todos los judíos iban por esas sendas, por esos caminos bien engalanados, bien bonitos, como nos gusta arreglarnos a todos. Iban camino a sus fiestas. Diga, año tras año. Este año ocurrió algo interesante, que Jesús también fue a Jerusalén, ¿verdad? Pero lo interesante de esto es que Jesús fue a Jerusalén, pero no fue a la fiesta. Y yo me pregunto, ¿qué podría haber en Jerusalén que fuera más interesante que la fiesta de los judíos? ¿Qué podría haber en Jerusalén que le llamara más la atención a Jesús? Y mire que los judíos son, porque todavía celebran, son exquisitos en su fiesta. Son bien detallistas. Tan al detalle que hasta el color de la ropa interior la escogían para la fiesta. ¿Sí o no? Para el vestuario de los sacerdotes, todo engalanado, todo bien perfecto, todo bien sincronizado, a la hora que tenía que empezar, a la hora que tocaba el sacrificio, a la hora que tocaba esta canción, a la hora que tocaba el toque de las trompetas, a la hora, todo aquello era una cosa hermosa. Pero yo leía esto y yo decía, ¿qué podría haber en Jerusalén que le llamara más la atención
a Jesús que aquella fiesta. ¿Qué podría haber en Jerusalén que hiciera que Jesús decidiera perderse la fiesta y decir, no, un momento, aquí hay algo que es más importante, aquí hay algo que requiere más mi atención, aquí hay algo que necesita más de mí? Vaya su mano. Alaba a Dios. Amén o no. ¿Qué será? Vamos al versículo 2, ahí nos lo va a decir. Dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, una de las tantas puertas que tenía la ciudad, por la que los que venían de afuera entraban, un estanque, una fuente, ¿sí o no? Llamado en hebreo Betesda. Digan, Betesda. ¿Qué significa la palabra Betesda? Esto es interesante lo que significa la palabra Betesda. La palabra Betesda significa casa de gracia. ¿Sí? Diga, casa de gracia. Casa en la que el don de Dios se manifestaba. Dice, había un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. Ahí hay un simbolismo acerca de los 5 pórticos, pero vamos a saltarnos con otra ocasión. En estas puertas de este estanque yacía una multitud. Una multitud estaba ahí en ese estanque que no estaba tampoco en la fiesta. ¿Oído? Había una fiesta de los judíos que se celebraba, que estaba ahí sonando bien lindo, todo engalanado, todo bien bonito. Y cerca, ahí en la misma ciudad, en el mismo Jerusalén, había un lugar donde había una multitud. ¿Una multitud qué quiere decir? Muchas personas. Y estas personas, vamos a compararlas. Estas personas serían como los que estaban en la fiesta. Estas personas estarían allí también engalanados, llenos de gozo, cantando con júbilo. ¿Estarían así? Ahí dice, ¿cómo eran estas personas? Dice, enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Allá en la fiesta que había sacerdotes, rabinos, maestros, escribas, líderes, cantores, levitas. ¿Amén? En este lugar que había enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Son menospreciados. Imagínense usted. Y ahí es donde yo me maravillo. Digo, bueno, si nosotros humanamente nos tocara escoger para cuál lugar nos gustaría ir mejor, A la fiesta. a la fiesta. Pero Jesús nos quiso dar una enseñanza. Acuérdate, dice, Jesús subió a Jerusalén. ¿Y qué dijimos que hay en todo lo que Dios hace? Propósito. ¿Qué es lo que hay en todo lo que Dios hace? Propósito. Entonces Jesús subió a Jerusalén con un propósito. Pero ese propósito no era ir a la fiesta. Ese propósito era ir a un lugar diferente. Ese propósito era ir a personas diferentes. ¿Qué personas fue? Enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Y oiga lo que pasaba, lo que estaban haciendo esas personas allí. Dice que esperaban. Diga, esperaban. ¿Qué esperaban? Esperaban algo. Dice, esperaban el movimiento del agua. Todos estaban atentos a la fuente que había en el centro de aquel estanque, de aquel lugar. Todos estaban atentos. Dice, porque de tiempo en tiempo, de vez en cuando, alguna que otra vez, Dios, desde el cielo, enviaba un ángel a aquel lugar. Y cuando un ángel de Dios descendía
el ángel hacía una señal, movía el agua. Y cuando los que estaban allí veían que el agua comenzaba a moverse, decían, esa es la señal, Dios ha mandado un ángel. Brrr, todos se abalanzaban sobre el tanque. ¿Por qué? Porque el primero que llegara quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Entonces imagínense, estaban los enfermos de diferentes enfermedades, los ciegos, los cojos, todos esos corrían. Pero ¿qué pasaba con los paralíticos? ¿Y usted cree que hubiera alguien dispuesto a llevarlo? No, si ese hombre estaba igual de enfermo que él. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasaba con los paralíticos? Los pisoteaban, los pateaban, le decían, apártate del medio, que hoy voy a ser yo el primero en llegar aquí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso ocurría de tiempo en tiempo. Y ahora viene la pregunta, ¿por qué Dios tenía... Ahí viene la pregunta ahora. ¿Por qué Dios tenía de tiempo en tiempo que enviar un ángel a aquel lugar? ¿Por qué? Porque su pueblo estaba tan entretenido, estaba tan entusiasmado, estaba tan ensimismados en sus fiestas religiosas que se le había olvidado que su propósito era ser de bendición a esa gente. ¿Sí o no? Imagínense. Y entonces el pasaje, Jesús llega a aquel lugar, ve esa multitud y dice este pasaje que pone la mirada fija en uno en específico. Lo miran, se le acerca, le saca tema, le saca conversación, le pregunta su condición. El hombre se desahoga. El hombre no sabía con quién estaba hablando. Llegó alguien por fin. Dice, había allí un hombre, diga, un hombre. ¿Cómo se llamaba? Póngale usted el nombre. Un hombre, diga, allí había un hombre. ¿Cómo se llamaba? Diga, Arley. ¿Cómo se llamaba? Arley. Diga, Darío. ¿Cómo se llamaba? Diga, Alain. ¿Cómo se llamaba? Diga, Lisán. ¿Quién era? Uno más. Uno cualquiera. Uno del montón. ¿Sí o no? Había allí un hombre que hacía, estoy en el versículo 5, que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuántos años llevaba este hombre? ¿Cuántas fiestas dijimos que hacían los judíos cada año? 3. ¿Cuándo es 3 por 38? Todos esos años ese hombre llevaba allí viendo año tras año, fiesta tras fiesta, que esos judíos, que esa gente que decían representar a Dios, pasaban todos los años a las diferentes fechas, bien cronometradas, muy engalanados rumbo a su fiesta. Y cuando se acababan, los veía que regresaban ¿cómo? Regresaban de su fiesta. 38 años viendo aquello. Y yo pregunto, ¿quién de aquellos se le había acercado? Estoy haciendo énfasis en esto porque te va a ver lo que pasa ahorita. ¿Quién de aquellos religiosos se le había acercado? ¿A cuál de aquellos sacerdotes le había importado aquel hombre? ¿A cuál de aquellos que eran muy fieles en ir a su fiesta le había importado el problema que tenía este o cualquiera de la multitud que había allí en aquel lugar? Responde usted, ¿a cuál? Ninguno. A nadie. Durante 38 años el hombre había estado viendo aquello. El hombre había estado recibiendo un mensaje.
tú no le importas a Dios. A Dios no le interesa tu problema. Tú no eres importante para Dios. Dios no tiene planes contigo. Te vas a morir así como estás. Tu vida nunca va a cambiar. Y de momento veía que el agua se empezaba a mover. Y veía que los ciegos salían corriendo, porque aunque sea ya tenían medio metido para donde quedaba el estanque. Veía que los cojos iban cojeando atrás. Veía que los demás enfermos iban corriendo. Y él gritaba desesperado a alguien y le decía: llévame a mí, yo quiero. ¿Y quién lo ayudaba? Diga, 38 años. Recibiendo solo 2 cosas: maltrato de sus compañeros y siendo ignorado de los que decían representar a Dios. ¿Sí o no? 38 años recibiendo 2 cosas: maltrato, desprecio, abusos de los que estaban a su alrededor. Y por si esto fuera poco, siendo ignorado, porque todos esos que iban para la fiesta tenían que pasar por ahí. Porque ¿dónde dice la Biblia que estaba el estanque? ¿Dónde dice la Biblia que estaba ese estanque? No estaba en un lugar escondido, estaba cerca de una de las puertas de la ciudad. ¿Sí o no? Entonces tenían que pasar por ahí. Habían visto a esa multitud, ¿la habían visto o no la habían visto? ¿Cuál se había detenido antes? ¿Por qué? Porque para ellos era más importante su fiesta. Para ellos era más importante su religión. Para ellos era más importante hacer la liturgia que tenían preestablecida ya, que había que hacer. Porque ellos creían que de esa manera es que ellos iban a agradar a Dios. No sé si alguien está entendiendo lo que se está diciendo hoy aquí. No sé si alguien puede sentir un enojo, así que pues yo estoy sintiendo enojo al decir esto. ¿Y sabe por qué estoy sintiendo enojo? Porque esto no está solamente en la historia bíblica. Esto está ocurriendo hoy en día, ¿sí o no? ¿Cuánta gente religiosa cree que con su liturgia, que con su fiesta, que con sus construcciones, megaconstrucciones, con sus engalanamientos que tienen hechos, con todos los adornos, con todo lo lindo y cosas que hacen, creen que eso es lo que les está haciendo cumplir el propósito de Dios? Y le pasan por al lado al enfermo, al ciego, al cojo, al paralítico, al drogadicto, al alcohólico. Me va su mano. Me va su mano. Me va su mano. ¿Sí o no? Entonces eso me produce enojo. Me enojo contra eso. Y fue lo que sintió Jesús también. Y Jesús dijo: yo voy a hacer algo. Yo voy a hacer algo aquí. Esta fiesta voy a hacer algo diferente. ¿Amén? Y dice: y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Ahora, ponga atención en este versículo. Dice: cuando lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo Jesús al hombre: ¿quieres ser sano? Aleluya. Note estas 3 cosas. Primero dice, hay que leer, aprender a leer con detalle. Primero dice que Jesús lo vio. Diga, lo vio. Segundo, dice que Jesús supo de él. O sea,
Jesús le permitió a él que le hablara. ¿Sí o no? Jesús le preguntó: dime, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Cómo te sientes? Jesús se interesó por él. Jesús se tomó su tiempo para hablar con él. ¡Wow! Y mientras la fiesta andando, ya me perdí el sacrificio. Ya me perdí la parte donde los levitas tocan las trompetas. ¿Qué yo voy a perder tiempo yo con esta gente aquí? ¿Diría eso Jesús? No. Jesús lo vio, Jesús lo oyó, y entonces Jesús hace algo. Jesús le habló. Note el orden. Usted puede decir: Jesús me está mirando. Jesús ve mi condición. Tú que me estás mirando a través del Facebook y que te has sentido ignorado y despreciado por Dios y por culpa de tantos religiosos. Tú puedes decir en esta tarde: Jesús está viendo mi condición. ¿Sí o no? Háblale. No pierdas más tu tiempo esperando algo de los religiosos. Háblale a Jesús. Este hombre le habló a Jesús, aún sin saber que era Jesús. ¿Sí o no? Viendo que se está poniendo interesante todo. Y Jesús le hace una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que le hace? ¿Quieres ser sano? Y esa es la pregunta que Dios puso en mi corazón para que hiciera en su nombre en esta tarde aquí. Amén. Aleluya. ¿Quieres ser sano? Amén. Tú que me estás oyendo, que has sido maltratado, que has sido despreciado, que has sido ignorado, que te sientes que por culpa de los religiosos te han dicho que Dios no tiene planes contigo, que Dios no va a hacer nada contigo. Yo te pregunto: ¿quieres ser sano? ¿Quieres que Dios obre en ti? ¿Quién quiere que Jesús obre en su vida? ¿Quién quiere? Pero cuidado, no me responda tan rápido. Porque acuérdense que todo lo que hace Jesús, ¿lo hace con qué? Entonces, para un hombre que llevaba 38 años enfermo ahí, siendo machucado y maltratado, esta pregunta parecía ser estúpida. Y cualquiera se diría: ¿quién no va a querer ser sano? ¿Quién no va a querer que Jesús obre en su vida? ¿Quién no va a querer que Jesús restaure su vida? ¿Quién no va a querer salir de esa condición tan pésima y baja en la que estaba? ¿Quién no va a querer eso? Cualquiera querría. Pero no se acelere. Vamos a ver qué pasó con este hombre. Hay varias cosas que tienes que tener en cuenta antes de responder la pregunta de Jesús. Hay varias cosas a tener en cuenta antes de responder si realmente tú quieres. Dice, Jesús no está diciendo si Él quiere, porque Jesús sí quiere. Jesús sí quiere. La pregunta es: ¿quieres tú que Jesús obre en ti? La primera cosa a tener en cuenta, mire la respuesta del Señor, de este hombre. Le dice en el versículo 7: Señor, respondió el enfermo, es que no tengo quien me meta en el estanque. Y cuando el agua se agita, entre tanto que yo ahí a duras penas arrastrando me voy, ya otro ha llegado antes que yo. ¿Cómo dijo el hombre? No tengo quien me meta. ¿Cuál era el problema del hombre? No tenía quién. Ajá. Ese es el problema de todos nosotros igual. Cuando estamos en una
esto? ¿A quién podré ir? ¿Quién me podrá resolver esto? Necesitamos dinero. ¿Quién me podrá prestar dinero? Necesitamos un carro. ¿Quién me podrá dar un? Necesitamos un consejo. ¿Quién me podrá dar un consejo? Siempre estamos haciendo la misma pregunta. Y siempre estamos lamentándonos por lo mismo. Es que no tengo quién. Es que si yo tuviera quien me apoyara. Es que si mis padres fueran diferentes. Es que si mi esposa fuera diferente. Es que si mi esposo fuera diferente. Es que si yo tuviera otro jefe en el trabajo. Es que si yo tuviera hijos mejores. Siempre estamos en lo mismo. Es que no tengo quién. Pero mire lo que le pasaba a este hombre. ¿Quién era el que le estaba preguntando? Jesús. Entonces él sí tenía quién. Él sí tenía quién. El quien lo iba a ayudar estaba parado delante de él. ¿Por qué no lo veía? Porque su esperanza estaba en los hombres. Y esta es la primera cosa a tener en cuenta. Si tú quieres que Jesús obre en tu vida, si tú quieres recibir la obra de Jesús en tu vida, tú tienes que renunciar, diga conmigo, renunciar a esperar algo de los hombres. Tienes que decidirte. ¿De quién vas a esperar algo? ¿Vas a seguir paralítico, tirado, esperando a que otro enfermo igual que tú quiera un día hacer algo por ti? ¿O vas a creerle al que está parado delante de ti diciéndote, ¿quieres ser sano? No puedes confiar plenamente en Jesús hasta que dejes de esperar cosas de los hombres. No puedes decir que crees en Jesús si esperas que los hombres sean los que te resuelven tu problema. ¿Sí o no? Eso es lo primero. Aquel hombre como que parece que entendió o no entendió. El problema es que en el versículo 8 Jesús le dice, escuche acá, Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Así de sencillo. ¿Y qué dice en el versículo 9? Ayúdame. Y al instante, importante esas palabras, diga, al instante. Al instante. Aquel hombre fue Sanado. sanado. Amén. ¿Cuánto tiempo demoró para sanarse? ¿Cuánto tiempo llevaba enfermo? 38 años. ¿En qué tiempo lo sanó Jesús? ¿Cuánto tiempo llevaba recibiendo maltratos y siendo ignorado y maltratado? ¿Qué tiempo le tomó a Jesús resolver todo eso? ¿Qué tiempo le tomó a Jesús resolver todo eso? Un instante. Entonces se da cuenta, el problema no estaba en Jesús. El problema no estaba en Jesús. Por eso Jesús le hace la pregunta. Ya te oí todo lo mal que te ha ido en la vida. Ya te oí todo lo que has sufrido. Ya es bueno que te hayas desahogado. Ya sé que has sido un desgraciado toda tu vida. Ahora viene la pregunta. ¿Tú quieres que yo te sane? ¿O tú quieres seguir lamentándote toda tu vida así? ¿Sí o no? ¿Tú quieres seguirte quejando de los que no te ayudan, de los que pudieron hacer algo por ti un día y no lo han hecho? ¿Tú quieres pasarte tu vida así? ¿O tú quieres que hoy, en un instante, yo resuelva tu vida? Es la pregunta que está hoy haciendo Dios. ¿Tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Decídete. ¿Vas a seguir esperando y lamentándote por lo que los hombres, los religiosos y los que tú querías no han hecho por ti? ¿O vas a recibir el milagro que Dios puede hacer en tu vida en este momento? Así de sencillo. Pero mire, yo sé que esto le va a gustar a mi hermano Alejo.
levántate y anda. Pero Jesús, como todo lo que hace, lo hace común. Jesús no solo le dijo levántate y anda. Jesús le dijo levántate, toma tu camilla y anda. Y bueno, ¿y qué interés tendría Jesús en que el hombre tomara la camilla si ya no era más paralítico? Ya esa camilla no le iba a hacer más falta. Lea el versículo 9. Dice, y al instante que el hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. ¿Y qué dice al final del versículo? Y era sábado aquel día. Era día de reposo aquel día. Ay. Vaya al versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? ¿Cómo empieza el versículo 10? Lo que están leyendo en la Biblia. Sería interesante que todos lo estuvieran leyendo. Dice el versículo 10. Entonces los judíos. Y yo pregunto, porque hay que interpretar los textos en su contexto. ¿Cuáles judíos? Ajá, dígame. Los de la fiesta que habló el versículo 1. Esos mismos que 38 años, 3 veces al año, ida y vuelta, habían pasado por al lado de aquel hombre y nunca les había importado nada. Entonces, esos judíos dijeron a aquel que había sido sanado. Ahora sí le dijeron. Ahora sí lo miraron. Ahora sí se fijaron en él. ¿Y por qué se fijaron en él? Dice, es día de reposo. No te es lícito llevar tu lecho. Nuestra doctrina dice que eso tú no lo puedes hacer. ¿Y acaso esa es la misma doctrina donde dice que hay que amar al prójimo? ¿Acaso esa misma doctrina donde dice, como leía nuestro hermano Isaac al principio, que no importa lo que hagas y no importa lo que te vanaglorie, que si no tienes amor, nada eres? ¿Ah? Y yo pregunto, ¿cómo ahora sí se fijaron en él? ¿Vieron? Ese es el problema de los religiosos. Solo tienen ojos para criticar. No tienen ojos para ver la necesidad de la gente. Porque por 38 años le habían pasado por al lado de ese hombre y no habían visto su necesidad. Pero ahora que está haciendo algo que en su ley y en su religión decía que no se podía hacer, ahora sí se fijaban en él. O sea, ahí viene el segundo desafío que tienes que responderte si tú realmente quieres que Jesús obre en tu vida. Porque Jesús sí obra en nuestra vida, y obra en nuestra vida para demostrarnos que nuestra confianza tiene que estar solamente en Él y no en los hombres. Pero también obra en nuestras vidas para usarnos como instrumentos para romper y desafiar tradiciones religiosas. ¿Usted cree que Dios merece un aplauso por eso? Diga, tradiciones religiosas. No te es lícito llevar eso. Tú sirviendo a Dios, si tú no has ido ni al instituto, eso no te es lícito, eso que tú estás haciendo. Antes cuando el pobre hermanito decía, yo quiero servir a Dios, yo quiero predicar, dame una oportunidad, lo ignoraba. Esto no tiene nada que decir. Ahora de pronto empieza a decir algo, pero ya lo está diciendo a la manera de Jesús y de una manera de ellos. Ahí sí, eso no te es lícito hacerlo. Ahí sí se fijan en ti, ¿verdad? Entonces, versículo 10 dice, entonces los judíos, vamos a recapitular, ¿cuáles judíos? Los que estaban ahí. Los de la fiesta. Ajá. Dijeron a aquel que había sido sanado. Escucha lo que
está poniendo interesante esto. Es día de reposo. No te es lícito llevar tu lecho. Él, el hombre, le respondió. Escuche cómo le respondió. Dice: el que me sanó, oído, está dando testimonio de lo que había ocurrido en él. El que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. O sea, el hombre se asustó. No. El que está obrando en mí es el que me está diciendo que yo haga las cosas así. No. Ahora, versículo 12. Entonces le preguntaron. ¿Qué le preguntaron? ¿Le preguntaron quién es el que te sanó? No. Fíjese, el hombre dijo: el que me sanó fue el que me dijo. Acuérdense, yo era el paralítico que estaba ahí, y ustedes pasaban todos los días por ahí. Yo era ese, y vino uno y me sanó, y el que me sanó fue el que me dijo que agarrara la camilla. A ellos, ¿qué les importaba que lo hubiera sanado o no lo hubiera sanado? A ellos no les importaba eso. Ellos no les importaba quién fue el que te dijo. No le preguntaron quién fue el que te sanó. ¿Se da cuenta? Toca ir a alguien y dile: tristemente, va a haber muchos a los que no les va a importar lo que Cristo está haciendo en ti. Así que no pierda su tiempo. Va a haber mucho de lo que usted quisiera recibir aprobación. Ay, el reverendo tal, el ministro tal, que es tan siervo de Dios, que mira cómo predica. Si él un día me mencionaron que sea en su mensaje, ¿tú no le vas a importar a esa gente? Va a haber gente a la que no le va a importar lo que Dios está haciendo contigo. No, que el que me sanó, ese fue el que me dijo. ¿Quién fue el que te dijo? No, pero el que me sanó, no, lo de sanó, no me lo diga. Dime quién fue el que te lo dijo. Pero que yo era para... Eso no me importa. Eso no me importa. Así que viene la pregunta: ¿estarías dispuesto tú a que Jesús obrara en tu vida y te usara así a desafiar tradiciones religiosas? Amén. Hoy quizás no te diga toma la camilla. Hoy quizás te diga otras cosas. Amén. ¿Estarías dispuesto? ¿Quieres? Versículo 14. Después Jesús le halló en el templo. Por lo menos estaba congregándose. Y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más. Deja esa vida en la que estabas. Aléjate de esa mala vida en la que tú estabas, para que no te venga algo peor. O sea, para que no vuelvas a recaer en esa vida miserable en la que estabas. No peques más. Así que, ¿de qué estamos hablando aquí? Diga: si Jesús obra en mí, lo hace con un propósito. ¿Con qué propósito? Con el propósito número 1, demostrarme que mi confianza debe estar en Él y no en los hombres. Con el propósito número 2, de usarme como un instrumento para desafiar tradiciones religiosas. Y con el propósito número 3, de que yo consagre mi vida a Él. ¿Sí o no? Entonces esto fue lo que le dijo Jesús. ¿Ok? Yo obré en ti. Te mostré que soy yo el que puedo hacer algo por ti. Viene el desafío. ¿Vas a seguir con tu estilo de vida o te vas a consagrar a mí? Ya te mostré lo que puedo hacer por ti. Ahora, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿La vas a seguir desperdiciando en los vicios que antes hacías? ¿O te vas a consagrar de una vez y por todas para mí?
Esa es la pregunta que le quiso hacer, decir Jesús cuando le preguntó, ¿quieres ser sano? Y su silencio me motiva a seguir hablando. Su silencio me motiva a seguir hablando. ¿Verdad? Que una pregunta que no es tan sencilla de responder. Versículo 15. Y el hombre se fue. Oiga esto. Y el hombre se fue y dio aviso ¿a quién? A los judíos. Y dio aviso a los judíos de que era Jesús el que lo había sanado. Y yo pregunto, porque hay que entender la Biblia en su contexto. El hombre fue y dio aviso ¿a quién? ¿A cuáles judíos? Y que después lo estaban criticando. Entonces fue a darle aviso a ellos. Es que hay gente que no es fácil. Abrevio. Y por esta causa los judíos, ¿cuáles judíos? Que ignoraron al hombre durante 38 años, que luego lo criticaron y que ahora a él le fue a dar aviso. Ese era chivato. Y por esta causa los judíos, dice, perseguían ¿a quién? ¿A quién perseguían? No lo perseguían a él. Dice que perseguían al hombre. No, si el hombre fue y se alió con ellos. El hombre fue y se alió con ellos. ¿Por qué? Porque no le gustó lo que Jesús le dijo. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Está bien dicho? No, chivato de los malos. De los malos. Pues vamos a dejarlo cojo otra vez. Y paralítico. Para que no joda. Así es. Y por esta causa los judíos, versículo 16, qué bueno que me está entendiendo, perseguían a Jesús y procuraban matarle. ¿A quién procuraban matar? No al hombre. ¿A Jesús? ¿Se da cuenta? Entonces, después reflexiona más con calma, yo sé que Dios le va a mostrar más cosas en ese pasaje. Pero entendemos una cosa, la pregunta que Jesús le hizo a aquel hombre no fue por gusto. El hombre tenía necesidad. El hombre había sufrido toda su vida el maltrato y el ser ignorado por los religiosos. Pero viene la pregunta, ¿realmente él estaba dispuesto a que Jesús obrara en él? Y es la pregunta con la que quiero concluirte en esta tarde. Tú que estás aquí, tú que me estás oyendo, ¿tú quieres ser sano? ¿Tú quieres que Jesús obre en tu vida? ¿Tú quieres vivir una vida en la que no dependas de los hombres y solo de Dios? ¿Tú quieres vivir una vida en la que estés constantemente yendo en contra de tradiciones religiosas? ¿Tú quieres vivir una vida en la que tengas que consagrar tu vida a Jesús y no a las cosas que te gusta hacer? ¿Tú quieres vivir una vida en la que estés dispuesto a ser perseguido e incluso ir a la muerte por causa de Jesús? Se acabaron los amén. Qué bueno, porque es para eso, es para que reflexiones, es para que pienses si realmente quieres la obra de Jesús en tu vida. Amén. Oramos, Padre, en esta hora te doy gracias, Dios, por permitirme compartir esta palabra, por permitirme, Dios, compartir este momento con mis hermanos. Y declaro, Dios, que tu obra en nosotros, Dios, nos va a llevar a eso y a mucho más. Nos va a llevar, Dios, a consagrarnos a ti. Nos va a llevar, Dios, a desafiar cualquier tradición. Nos va a llevar, Dios, a enfrentar cualquier persecución. Nos va a llevar a todo, Dios, porque tu obra en nosotros es perfecta, Dios. Y aquí estamos diciendo, Dios, aunque reconocemos que somos débiles, aunque reconocemos, Dios, que nuestra carne se debilita, te pedimos, Dios, con tus fuerzas, sí queremos que tú obres en nosotros. Con tu fuerza, sí queremos que tú obres en nuestras vidas, Dios. Con tu fuerza, Dios, si tú, Dios, nos has escogido, queremos que no nos sueltes hasta el final, Padre. Te adoramos, te bendecimos y te damos gracias, Dios. Me aplaude y le damos fuerte grito de alabanza a Dios. Amén.